Hola, sean todos bienvenidos a esta séptima entrega de los ciclos de cine de medianoche. Hoy veo la ocasión perfecta para rescatar un regalo que alguna vez hice en mi blog, con motivo de agradecimiento por alcanzar los 5000 seguidores en mi página de Facebook. Este capítulo de culto de más de 10 horas de duración es un repaso por los íconos clásicos del terror de los estudios Universal, una tremenda saga de películas estrenadas entre los años 1925 y 1954, una saga que debemos disfrutar más de una vez en la vida. Muchas décadas antes del nacimiento de la mitología de Star Wars, mucho antes del mundo DC o Marvel confeccionado en torno a los superhéroes, estas icónicas criaturas de la literatura de fantasía conformaron, gracias a los estudios Universal, el primer universo cinematográfico de la historia, un mundo en el que todos estos seres cohabitaban. En aquella época, los colmillos de Drácula causaban pavor en el cine, el monstruo de Frankenstein sobrecogía a los espectadores y el hombre lobo hacía temer cualquier aullido más allá de la medianoche. Sin embargo, y con el tiempo, estas criaturas del cine clásico de terror fueron alejándose del género y perdiendo en consecuencia también su capacidad para provocar miedo en el espectador, algo que sí generaban cuando vestían el blanco y negro del celuloide. De todos modos, se han convertido en figuras universales, en parte del imaginario colectivo y de la cultura pop. Curiosamente, los estudios Universal, sumándose a la moda del cine más comercial, han decidido relanzar la imagen de estos monstruos como parte de un nuevo universo compartido, siendo La Momia del pasado 2017 su primera película. Desgraciadamente, la cinta no tuvo una buena acogida por el público, ni tampoco por la crítica. Al parecer, la próxima película de esta saga será El Hombre Invisible, y hasta el momento su protagonista sería Johnny Depp. Pero bien, el capítulo de hoy inicia con El Fantasma de la Ópera del año 1925, película dirigida por Rupert Julian, que es la más grande adaptación que se ha realizado a la novela clásica de Gaston Leroux. Esta cinta fue protagonizada por toda una leyenda, el actor Lon Chaney, quien desempeñó el inolvidable rol de un enmascarado y desfigurado fantasma que reside en la Ópera de París. Esta película causó un gran impacto en la época, gracias al horror que desató la gran caracterización de Lon Chaney. El actor era el encargado de aplicar su propio maquillaje. Su terrorífica apariencia fue mantenida en secreto por el estudio, hasta el lanzamiento de la propia película. La última sobreviviente del reparto original fue la veterana actriz Carla Laemmle, quien fallecería en el año 2014 a la edad de 104 años. Ella fue la sobrina del productor y actuó en la película en un pequeño rol de bailarina cuando tenía 15 años de edad. Desgraciadamente no se conserva ninguna información sobre la música que se tocó para acompañar la película. Lo único que se sabe es que fue presentada por una orquesta sinfónica que tocó la música compuesta por Joseph Braille, compositor a su vez de la polémica película El Nacimiento de una Nación del año 1915. Curiosamente, y pese a los años de su estreno, la película sigue siendo la mayor representación que se ha realizado de la obra francesa, y sin duda alguna, la gran caracterización de Lon Chaney ha logrado que el mito del fantasma siga existiendo hasta nuestros días. Drácula del año 1931. La inolvidable película dirigida por Todd Browning y protagonizada magistralmente por el gran Bela Lugosi. Esta vez no voy a explayarme hablando sobre esta mítica película, ya que prefiero que visiten el futuro especial sobre Drácula y que ya alguna vez preparé en el blog, algo que pienso también rescatar y convertir en una nueva entrega de los ciclos de cine de medianoche. El Conde Drácula, por supuesto, que merece ser un capítulo aparte. Frankenstein, también del año 1931, película dirigida por James Ward y protagonizada, entre otros, por Boris Karloff y Colin Clive. Por supuesto, la película es una adaptación de la novela homónima de la escritora inglesa Mary Shelley. Una de las primeras opciones para interpretar al monstruo de Frankenstein fue Bela Lugosi. Sin embargo, Lugosi rechazó el papel debido a que el personaje no poseía diálogos y porque además su rostro estaría siempre cubierto de maquillaje. Tras esto fue escogido el actor británico Boris Karloff. El actor no aparece en los créditos iniciales de la película, siendo su lugar ocupado por un signo de interrogación. Solo en los créditos finales se aclara que es Karloff quien interpreta al monstruo. El maquillaje de Karloff estuvo a cargo del maquillador Jack Pierce, quien trabajó cerca de 4 horas para poder lograr la apariencia de la criatura. Existe controversia respecto de quién creó el diseño del monstruo,
ya que algunas fuentes mencionan al director y otras al propio maquillador. Además del maquillaje, Karloff debió usar botas especiales para aumentar su estatura en pantalla, así como puntales de aceros en las piernas para lograr un andar tan valiente. Entre las influencias visuales de la película se encuentran cintas alemanas como El gabinete del Dr. Caligari, del año 1920, El Golem, también del año 1920, y Metrópolis, del año 1927, película dirigida por Fritz Lang. Por último, les cuento que la película no tiene banda sonora, con excepción de los créditos iniciales y finales. La momia, del año 1932, película dirigida por Karl Freund y protagonizada también por Boris Karloff junto a Zita Johann. A diferencia de la saga de Frankenstein y Drácula, La momia no tuvo secuelas oficiales, aunque en 1940 produjeron una película de clase B llamada La mano de la momia, que sí tuvo 4 secuelas: La tumba de la momia del año 42, El fantasma de la momia del 44, La maldición de la momia también del 44, y la cómica Havok y Costello se reúnen con la momia del año 1955. También vale la pena aclarar que la mítica productora Hammer retomó esta temática, produciendo su propia versión de la momia, pero que no estuvo basada en la película original del 32, sino que las primeras 2 secuelas de la serie B que ya antes les he mencionado. El origen de esta icónica figura del terror se inspiró en el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en el año 1922 y la supuesta maldición de los faraones que afectó a los que participaron en dicho descubrimiento. Tradicionalmente se ha dicho que su tumba fue encontrada en el Valle de los Reyes por el británico Howard Carter, constituyendo uno de los descubrimientos arqueológicos más sensacionales de la historia de la egiptología. No obstante, su hallazgo fue realmente realizado por Hussein Abdel Rasul, un niño de solo 10 años de edad que llevaba agua a los miembros de la expedición y que encontró de manera totalmente fortuita el primer escalón de la tumba. Pero esa es otra historia. Por el gran interés que despertó dicho descubrimiento, el productor Carl Laemmle encargó al editor Richard Scheyer encontrar una novela literaria que sirviera de base para una película de terror, tal como lo son las novelas de Drácula o Frankenstein. Pero Scheyer no pudo encontrar una novela a la altura de las anteriores, aunque de todos modos la trama tiene una gran similitud a un cuento del célebre escritor Arthur Conan Doyle, titulado El anillo de Thoth, publicado en el año 1890. Quizás esa sea la inspiración para su historia. El maquillador Jack Pierce había estudiado fotos de la momia de Seti I para diseñar al personaje de Imhotep. Sin embargo, Boris Karloff no se parecía en nada a la momia, sino que tenía un parecido más cercano a la momia de Ramsés III. Pierce empezó a transformar a Karloff a las 11 de la mañana, aplicando algodón, colodión, goma espuma a su rostro y arcilla a su cabello, para luego envolverlo en vendas de lino, terminando su trabajo a las 7 de la tarde. Karloff terminó sus escenas a las 2 de la madrugada y dedicó otras 2 horas solamente para quitarse de manera totalmente dolorosa todo ese maquillaje. Aunque las imágenes de Karloff envuelto en vendaje son las más emblemáticas tomadas de la película, en realidad el actor aparece en la pantalla con este maquillaje durante unos pocos minutos. El resto de la película se le ve usando un maquillaje menos elaborado. De todos modos, su imagen icónica perduraría hasta nuestros días y serviría de base para las futuras adaptaciones del mito egipcio. El hombre invisible del año 1933, película de ciencia ficción dirigida por James Walt y basada en la novela homónima de Herbert Wells. La cinta fue protagonizada por Claude Rains y Gloria Stewart. El proyecto fue asignado en un principio al director Kyril Hardner, quien fue posteriormente reemplazado por James Walt. Entre los actores contactados para interpretar a Jack Griffin encontramos nuevamente a Boris Karloff como primera opción, pero este rechazó el papel tras las presiones del productor para que bajara el precio de su salario, algo que por supuesto no hizo. Finalmente, Claude Rains fue el escogido para protagonizar la cinta, a petición del propio director. Este sería el primer rol protagónico del actor y por supuesto el que lo catapultó a la fama. El rodaje de la película fue realizado entre junio y agosto del año 1932 y fue suspendido temporalmente el 15 de agosto de aquel año, producto de un incendio que quemó toda una escenografía. Los efectos especiales de la cinta estuvieron a cargo de John Fulton,
que recurrió a diversas técnicas para lograr el efecto de invisibilidad en el protagonista, tales como el stop motion, la doble exposición y también el uso de cables. En la escena final de la película, donde el efecto del suero deja de surtir efecto, se muestran cómo el protagonista lentamente se hace visible. Esto se logró filmando de forma gradual los elementos que aparecen en pantallas, la almohada hundida, la calavera, los músculos de la cara para finalizar con el rostro del protagonista. Además de estas técnicas fue necesario retocar cerca de 64.000 fotogramas, algo tremendamente inédito para la fecha. En el año 2008, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos escogió la película para formar parte del Registro Nacional de Archivos Fílmicos, que se dedica a conservar películas cultural, histórica o estéticamente significativas. La novia de Frankenstein del año 1935, película dirigida por James Whale. Esta es por supuesto la secuela oficial de la cinta del 31, y como en ella, desempeñaron roles principales los actores Boris Karloff y Colin Clive. La película cuenta también con la actuación de Elsa Lanchester, quien encarna a Mary Shelley y a la novia del monstruo, y con la de Ernest Shire en el papel del Dr. Pretorius. Al inicio de la producción, el director decidió que la misma actriz que interpretara a la novia de Frankenstein también tenía que interpretar a Mary Shelley en el prólogo de la película, para así dar a entender que la historia y el horror en general brota del lado oscuro de la imaginación. A la novia de Frankenstein se le considera una de las mejores secuelas de la historia del cine. Incluso muchos también la consideran superior a la propia cinta original, un golpe bajo a los que dicen que las segundas partes nunca funcionan. La preparación para filmar la secuela comenzó poco después del estreno de la primera película, pero diversos problemas de guión retrasaron el proyecto. La fotografía principal comenzó en enero de 1935 y con el mismo personal creativo de la cinta original. Diversas fuentes informan que Bela Lugosi también fue considerado para el papel del mentor de Frankenstein, aunque acabaría siendo Ernest Shire el encargado de darle vida. Colin Clive y Boris Karloff repitieron sus papeles de Frankenstein como creador y creación respectivamente. Por aquel entonces Clive estaba sumido en el alcoholismo, algo por lo cual no iba a ser considerado para su personaje clásico, pero el director exigió que se le contratara porque su calidad histérica era necesario para la película. Boris Karloff se opuso firmemente a la decisión de permitir que el monstruo hablara. Según sus propias palabras, mi argumento era que si el monstruo tenía algún impacto o encanto, era porque él era inarticulado. La decisión de darle voz a la criatura también significó que Karloff no podía quitar la placa dental que acostumbraba a usar en el día a día. Así que ahora sus mejillas no tenían la forma hundida que presentaba en la película original. Para su vocabulario solamente se escogieron 44 palabras básicas. El mítico maquillador Jack Pierce prestó especial atención a la aparición del monstruo en la película. Por eso cambió su diseño de 1931 para así poder mostrar los efectos secundarios del fuego del molino, añadiendo cicatrices y acortando el cabello del monstruo. Pierce también creó el maquillaje de la novia y aquel icónico estilo de cabello que tuvo su inspiración en el busto de Nefertiti. Para lograrlo, pusieron el cabello de Elsa Lanchester sobre un marco de alambre. Por la incomodidad de aquel marco, la actriz criticó en diversas oportunidades la calidad del trabajo del maquillador. Por supuesto, en aquel entonces la actriz no imaginaría cuánta fama le daría aquel curioso peinado. El hombre lobo de 1941, película protagonizada por Claude Rains y Lon Chaney Jr. La película, dirigida por George Wagner, se convirtió en la más popular de la década de los 40. Lon Chaney Jr. volvería a interpretar su papel clásico del hombre lobo en al menos 4 secuelas. En realidad, es la segunda película del hombre lobo de la Universal, pues en 1935 se estrenó la menos comercial El hombre lobo de Londres. En cuanto a detalles técnicos, para la creación del hombre lobo, el maquillador Jack Pierce pasó 5 años investigando modelos de la bestia y 5 meses para encontrar la mejor combinación de cabello, color y caucho a ser utilizados. De hecho, el proceso de transformación fue agotador para Chaney. Por otro lado, la actriz Evelyn Hampshire sufrió algunos problemas en la filmación, al ser reiteradamente molestada por el propio Chaney, quien gustaba de asustarla con el maquillaje del hombre lobo. Se dice que el actor había tenido cierto resentimiento con la actriz al serle otorgado a ella su camerino,
por el mal comportamiento del actor y por su constante estado de ebriedad. Otra curiosidad relacionada con la actriz fue una tremenda herida que sufrió producto del ataque de un oso, del que escapaba durante el rodaje. Las escenas con el animal fueron finalmente cortadas de la película. Todo esto debido a la censura de la época, por parte de la Asociación de Productores y Directores de Hollywood. Por ello mismo no fue permitido que algunas tomas del personaje fueran muy bestiales, y tampoco fue autorizado que hubiera una transformación muy explícita del hombre al lobo. Sencillamente una absurda decisión. La última película de este capítulo es la mítica El monstruo de la Laguna Negra del año 1954, película dirigida por Jack Arnold y protagonizada por Julie Adams, Richard Carlson, Antonio Moreno y Richard Denning. La película es una de las más destacadas de la década del 50. Los planos subacuáticos del monstruo observando a la actriz nadando en el lago influyeron en la película Tiburón de Steven Spielberg. Además, el efecto de sonido que ilustra el rugido de la criatura fue también utilizado por Steven Spielberg tanto en el final de la mítica Duelo de 1971 como en la ya mencionada Tiburón. La trama de la cinta se basa en una leyenda que el productor William Hunt escuchó del director de fotografía Gabriel Figueroa, quien le dijo que en la Amazonia vive una criatura que una vez al año rapta a alguna joven de las aldeas cercanas. Tras oír aquel relato, el productor decidió adaptarlo a película, buscando crear una atmósfera de terror basada en el miedo a lo desconocido. La criatura que acecha a los protagonistas de la película fue interpretada por dos actores, Ben Chapman y Riku Browning. El primero participó en las escenas donde el monstruo está en tierra firme, mientras que Browning se encargó de las escenas acuáticas. Chapman fue escogido para aquel rol debido a su estatura, que era de casi 2 metros. El traje que utilizaba era de caucho, el cual estaba dividido en piezas articuladas y tuvo un costo de $18,000. El proceso de montaje duraba cerca de 3 horas. El caminar lento de la criatura se debió a que Chapman era un veterano de la guerra de Corea, cuyas heridas en las piernas le provocaron una cojera y un contoneo al andar. Los movimientos faciales del monstruo también eran limitados. Según Browning, el movimiento de las branquias se lograba con una pera de goma que estaba unida a un tubo. Al apretarla con una de sus manos, la presión del aire hacía que las branquias se movieran hacia adentro y hacia afuera. La boca de la criatura era controlada por el actor moviendo su mentón. Un dato bastante desconocido es que la película fue filmada en completo 3D y originalmente proyectada por el método de luz polarizada. La audiencia de la época usaba anteojos con filtro de polarización gris, similares a los que comúnmente son usados hoy en día. Pero debido a que la moda cinematográfica en 3D de los años 50 era muy escasa, la mayoría de los espectadores vio la película plana en 2D, que es la que todos conocemos. Curioso, ¿verdad? Bueno, así llegamos al final de esta publicación especial, pero les recuerdo que esto continúa en el blog, son más de 10 horas de duración. Aprovecho también de adjuntar en el mismo blog algunas de las novelas que sirvieron de inspiración para esta saga. Espero que disfruten de todo este gran material de culto y nos veremos en el próximo